Fuera de aquí ahora mismo. Gritó el gerente con la cara roja y señaló enojado hacia la puerta. Su voz se elevaba con cada palabra. No perteneces aquí. No sé cómo pensaste que podías entrar y perder mi tiempo, pero no lo permitiré. La mujer se quedó congelada por un momento. Sus manos todavía descansaban sobre el elegante auto negro, que había estado mirando momentos antes. Pudo escuchar la dureza en sus palabras, el disgusto en su tono, pero no se inmutó. Había escuchado cosas mucho peores en su vida, pero esto era diferente. Sabía que este momento no se trataba solo de un malentendido o una discusión, era personal. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba al gerente. Su nombre era Greg Walters, un hombre del que solo había oído hablar. IMP, pasando a alguien que se suponía que era uno de los gerentes de concesionarios de automóviles más respetados de la ciudad. Su comportamiento ahora, sin embargo, la hizo cuestionar esa reputación. Discúlpeme, dijo su voz tranquila pero firme. Los ojos de Greg se abrieron como si no pudiera creer que ella todavía estuviera parada allí. Cruzó los brazos sobre su pecho, claramente tratando de mantener el control de la situación. ¿Me escuchaste?, dijo con voz seca, ahora llena de impaciencia. Aquí no servimos a gente como tú, no perteneces a un lugar como este. La mujer sintió una oleada de incredulidad que la invadía. Había estado caminando por el concesionario mirando los autos, comprobando los precios, pensando en su compra, cuando de repente Greg se le acercó con una expresión llena de juicio. Le preguntó si necesitaba ayuda y cuando ella le dijo que solo estaba mirando, su actitud cambió instantáneamente. Ahora, de pie frente a ella, tuvo el descaro de llamarla, no de exigirle que se fuera solo por quién era, el color de su piel. Su sangre comenzó a hervir. Este era el tipo de cosas de las que había oído hablar, pero nunca las había experimentado por sí misma. Se suponía que era un entorno profesional, pero se sentía como cualquier cosa. Pero lo siento. Creo que no te escuché correctamente, dijo manteniendo la voz firme. ¿Acabas de decir que no pertenezco aquí? Craig se burló de ella y curvó los labios. Eso es exactamente lo que dije. Tenemos un estándar aquí. La gente como tú no puede entrar y fingir que pertenece aquí. Ahora vete antes de que llame a seguridad. La mandíbula de la mujer se tensó. Ya había escuchado suficiente. El dolor, la ira, la injusticia, todo la golpeó como un puñetazo en el estómago, pero en lugar de enojarse, respiró profundamente y se obligó a mantener la calma. Podía sentir las miradas de otros clientes sobre ella. La observaban, algunos curiosos, algunos incómodos, algunos indiferentes. No estaba segura de cuál la molestaba más, pero justo antes de que pudiera decir otra palabra, la puerta de la oficina del gerente se abrió y un hombre con un traje elegante salió. Miró la situación, su expresión era ilegible. Craig, ¿qué está pasando?, preguntó el hombre con su voz suave pero firme. Esta mujer. Greg comenzó a señalar a la mujer, como si no fuera más que un objeto. Está tratando de hacer una escena. Le dije que se fuera y ella se niega. No es bienvenida aquí. El hombre de traje levantó una ceja y miró a la mujer por primera vez. Hubo un largo silencio mientras la tomaba en sus brazos. Se movió hacia Greg y sin decir otra palabra, se acercó a la mujer y le extendió la mano. Lo siento por esto, dijo. Su voz era inesperadamente cálida. Por favor, sígueme. Los ojos de Greg se abrieron. En estado de shock cuando vio al hombre escoltar a la mujer pasando junto a él sin siquiera mirarlo por segunda vez, el gerente abrió la boca para protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se quedó allí estupefacto mirando cómo la mujer y el hombre de traje caminaban hacia la parte trasera del concesionario, pero justo cuando llegaron a las puertas de la oficina la mujer se detuvo dándose la vuelta lentamente. Se encontró con los ojos atónitos de Greg, una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. No creo que entiendas del todo quién soy, dijo su voz tranquila, pero ahora había un mordaz en ella. Greg parecía que estaba a punto de explotar, pero el hombre de traje levantó la mano para detenerlo. Déjalo ir, le dijo a la mujer, hablaremos dentro. La puerta se cerró detrás de ellos dejando a Greg parado allí, su rostro una mezcla de confusión y miedo creciente. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué le estaban tratando de manera diferente ahora? Poco sabía Greg que acababa de cometer un grave error. La mujer, que había descartado tan rápidamente, tan erróneamente, asumió que no era nada más que un cliente problemático. Estaba a punto de revelar una verdad que sacudiría el concesionario hasta sus cimientos. El hombre de traje, que seguía caminando junto a ella, hizo un gesto hacia la oficina con una expresión tranquila, casi de disculpa. Por favor, tome asiento, dijo la mujer. Se sentó, el suave cuero de la silla crujiendo ligeramente bajo su peso. La puerta se cerró con un clic detrás de ellos, y el hombre tomó una C frente a ella, su expresión ahora mucho más seria. Necesito disculparme por el comportamiento de Greg K. Dijo que nunca debería haberte hablado así, pero lo que no sabes es que el hombre es muy terco, tiende a tratar a las personas como si no importaran si no encajan en su idea de quién pertenece aquí. La mujer lo miró sin estar segura de qué decir. Los eventos se habían desarrollado tan rápido que era difícil para ella procesar. La ira dentro de ella todavía estaba hirviendo, pero había algo más ahora, una curiosidad molesta.
Sobre por qué el hombre era tan diferente del gerente y el dueño de este concesionario continuó con su voz firme y me temo que Gray acaba de cometer un gran error verás. He tenido la intención de reunirme contigo desde hace un tiempo ahora con esas palabras, el corazón de la mujer dio un vuelco. El dueño, el mismo Greg Walters, que la había echado. Estaba empezando a darse cuenta de que no era solo otra clienta, no era cualquiera. El hombre del traje sonrió levemente. La verdad es que no estoy seguro de cómo Greg pensó que podía salirse con la suya tratando a alguien como tú de esa manera. Verás, ya sé quién eres. Se inclinó hacia adelante. Entrecerró los ojos. ¿Quién soy yo? El hombre la miró a los ojos. Su expresión se suavizó. Eres la nueva dueña de la concesionaria. Y con eso, el mundo de la mujer se inclinó sobre su eje. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas, densas de incredulidad. La mente de la mujer se aceleró mientras trataba de procesar lo que el hombre frente a ella acababa de decir. Nuevo honor, repitió con su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué quieres decir con nuevo dueño? El hombre dio una pequeña sonrisa de complicidad como si hubiera anticipado esta confusión. Lo siento por la revelación repentina, pero es cierto. Eres la nueva dueña. Has comprado este concesionario. Su voz era tranquila, pero había una seriedad innegable en su tono. El corazón de la mujer corrió. Ella se sentó en su silla tratando de asimilar todo el peso de lo que había dicho. Esto era una locura. ¿Cómo podía ser esto? Ella acababa de entrar aquí como una clienta habitual, no diferente a cualquier otra persona que había venido a ver coches. ¿Cómo había acabado aquí diciéndole que tú eras el dueño? Yo no compré nada. Ella tartamudeó mirándolo con los ojos muy abiertos. No he hecho ningún trato, no he firmado ningún papel. Esto debe ser algún tipo de error. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos nunca dejaron los de ella. No hay error. Estuve en contacto con tu abogado. Todo el papeleo se finalizó hace 2 días. Eres dueño de este concesionario. Ahora las palabras se sentían como si estuvieran en cámara lenta hundiéndose en paz por paz, pero todavía no tenían sentido del todo. La mujer apenas podía creerlo. Había venido aquí para comprar un coche, tal vez Traden su antiguo, pero ser dueño de todo el concesionario no tenía sentido. Yo no tengo abogado, dijo. Tratando de calmar su voz. No firmé nada. No, el hombre la interrumpió suavemente, su voz ahora más tranquila. Tú tengo un abogado y firmaste todo. Créeme que he visto los documentos yo mismo. Tu firma está en ellos. Ella lo miró fijamente todavía con incredulidad. Nunca había oído hablar de tal transacción, ni siquiera poseía nada remotamente cercano al dinero que se necesitaría para comprar un concesionario, especialmente uno como este, grande, bien establecido, con una larga historia. Esto no tiene ningún sentido, murmuró en voz baja. ¿Quién me vendería un lugar como este? No sé nada sobre cómo administrar un concesionario. Él asintió, su expresión se suavizó. Entiendo tu confusión, pero la cosa es que este concesionario estaba en peligro de desaparecer. El dueño anterior estaba luchando financieramente, y cuando entraste aquí, Greg, bueno, él tenía instrucciones de no dejar que nadie supiera sobre el trato, pero fuiste elegido por una razón. Te hemos estado observando por un tiempo. Su estómago se revolvió al verme. Sí, el hombre dijo, su voz firme, pero con un toque de finalidad. Hemos estado siguiendo tu carrera. Le había ido bastante bien en el mundo de los negocios, y este concesionario necesitaba a alguien que pudiera manejar su potencial, alguien que pudiera darle la vuelta. La mujer parpadeó, su mente seguía corriendo. No estaba segura de si sentirse insultada u honrada al verla. No tenía idea de que alguien le hubiera estado prestando atención. Solo estaba tratando de salir adelante como todos los demás. ¿Por qué yo? Finalmente preguntó. Su voz estaba cargada de confusión. ¿Por qué elegirme? No tengo experiencia con autos, con ventas o con administrar algo como esto. El hombre se reclinó en su silla y cruzó los brazos mientras consideraba su pregunta. No se trata solo de vender autos, se trata de ver potencial en lugares donde otros no pueden. Este concesionario es mucho más de lo que parece. Aquí hay una historia, un legado, y creo que usted es la persona que puede hacerlo prosperar de nuevo. Sintió un escalofrío recorrer las palabras se hundieron más profundamente en ella. No era solo un concesionario, era un legado. Su mente regresó a la mirada en el rostro de Greg, la sorpresa en sus ojos cuando ella se había enfrentado a él. Todo comenzó a tener un sentido retorcido ahora, pero allí estaba. Era una cosa que no podía dejar de lado. Genial, dijo con voz firme, aunque podía sentir la ira burbujear de nuevo. ¿Qué hay de Greg? Me acaba de echar. No creo que se lo tome bien. El hombre suspiró frotándose la frente. Bueno, Greg ha sido un problema desde hace un tiempo. Lleva años en el concesionario, pero sus puntos de vista, su comportamiento, digamos, que ya no es alguien que queramos a cargo de las cosas. La mujer frunció el ceño. ¿Quieres decir que estabas planeando deshacerte de él? De todos modos, exactamente, el hombre dijo con tono firme, pero ahora contigo aquí va a ser mucho más fácil hacer que eso suceda. No podemos tener a alguien como Greg dirigiendo el espectáculo, especialmente con la forma en que trata a la gente. Necesitamos sangre nueva, necesitamos a alguien que entienda que las cosas necesitan cambiar. Un pensamiento frío y repentino cruzó por su mente. Y Greg no sabe nada de esto, ¿no?
dijo el hombre con una sonrisa. Todavía no, pero estoy seguro de que lo descubrirá pronto. Su mente dio vueltas, no podía creer lo que estaba escuchando. Había entrado en este concesionario como un cliente más, y ahora le estaban diciendo que no solo era la nueva propietaria, sino que también la habían seleccionado para hacerse cargo de un negocio que estaba al borde del desastre. Pero ¿qué pasa con Greg? ¿Qué pasa con los empleados, los clientes, toda la operación? ¿Qué se suponía que debía hacer con todo esto? Ahora espera, dijo mientras el peso de la situación se hundía, ni siquiera sé cómo dirigir un concesionario. ¿Cómo se supone que voy a arreglar todo esto? El hombre sonrió suavemente, casi como si hubiera estado esperando que ella hiciera esa misma pregunta. Ahí es donde entro yo, voy a ayudarte a guiarte, lo resolveremos juntos. Todavía estaba tambaleándose, tratando de absorberlo todo, pero había una cosa que sabía con certeza: su vida nunca volvería a ser la misma. Antes de seguir adelante, dijo el hombre poniéndose de pie, creo que deberías hacer un recorrido por tu nuevo negocio, ahora es tuyo después de todo. La mujer se puso de pie lentamente, sintiendo que sus piernas podrían ceder debajo de ella. Esto era real, ella era la dueña y si esto iba a funcionar, tenía que averiguar qué vendría después. Siguió al hombre por los pasillos traseros del concesionario, su mente todavía estaba girando con incredulidad. Pasaron por filas de vehículos, algunos autos de lujo, algunos modelos más viejos, todos brillando bajo las luces fluorescentes, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz que decía: ¿qué pasa? ¿O es Greg? Se giró para ver a uno de los vendedores, un hombre alto con una barba desaliñada caminando hacia ellos. Su expresión era de confusión. El hombre de traje, su nuevo socio comercial, sonrió y se giró hacia el vendedor. Greg no va a estar aquí mucho más tiempo, dijo crípticamente. El vendedor levantó una ceja. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que pasa algo? La mujer sintió una punzada de inquietud. La tensión en el aire era palpable. Ahora no sabía qué estaba a punto de pasar, pero estaba empezando a sentir que las cosas estaban a punto de escalar rápidamente. Antes de que alguien pudiera responder, la voz de Greg de repente resonó en el pasillo. ¿Qué pasa aquí? Exijo saber. Se giró para verlo corriendo hacia ellos, su cara llena de rabia. Este era el momento que ella había estado temiendo. Greg estaba a punto de descubrir la verdad. Greg irrumpió por el pasillo, sus pasos pesados con autoridad, su rostro estaba rojo de ira, sus puños apretados a sus costados. La mujer no pudo evitar notar la furia en sus ojos mientras se acercaba, su mirada pasando de ella al hombre de traje a su lado. ¿Qué está pasando aquí? Craig exigió de nuevo, su voz áspera cortando la tensión en el aire. ¿Quién diablos eres tú y por qué sigue aquí? Se suponía que la echarían. El hombre de traje permaneció tranquilo, casi desconcertantemente, como si hubiera estado esperando esta confrontación. Se giró hacia Greg, su postura rígida, pero controlada. Greg, dijo el hombre en voz baja, tienes que dar un paso atrás. Esto no es lo que piensas. Greg se burló. ¿Qué pasa ahora? ¿Estás jugando conmigo también? ¿Quién crees que estás permitiendo esto? Señaló a la mujer como si fuera una molestia. Y en mi concesionaria no me importa quién sea, ella no pertenece aquí. La mujer sintió que su ira aumentaba de nuevo, pero se obligó a ella misma para mantener la calma. Ella había terminado de ser la víctima en esta situación, ella había pasado demasiado tiempo siendo empujada y subestimada por personas como Greg. Ella no iba a dejar que él se saliera con la suya. Yo pertenezco aquí, ella dijo firmemente dando un paso adelante, y no voy a ninguna parte. Los ojos de Craig se abrieron con incredulidad. ¿Qué dijiste? El hombre del traje le lanzó una mirada rápida, una leve sonrisa en su rostro, antes de dirigirse a Greg nuevamente. Greg, creo que deberías sentarte, necesitamos tener una conversación seria. CG se erizó. No tengo tiempo para esto, esta mujer no tiene por qué estar aquí, y tú tampoco si crees que te voy a dejar. Greg, el hombre interrumpió bruscamente, su tono de repente se volvió más frío. Creo que deberías tomarte un momento para calmarte, porque si no me veré obligado a tomar una decisión que podría no funcionar a tu favor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicaciones. Por una fracción de segundo la expresión de Greg vaciló, pero luego su desafío regresó más fuerte que nunca. ¿Crees que puedes intimidarme con tus elegantes palabras? ¿Quién diablos crees que eres? La mujer sintió un destello de pavor. Lo que fuera que estaba a punto de pasar, estaba claro que Greg no iba a rendirse sin luchar, y ella tenía la sensación de que el hombre del traje no iba a dejarlo pasar. El hombre, que aún no había dado su nombre, miró a Greg con algo parecido a la compasión, y luego a la mujer. Creo que es hora de que llenemos a Greg, ¿no? La mujer asintió con una sonrisa tensa tirando de las comisuras de sus labios. Ya no le importaba lo que Greg pensara, ya la habían despedido una vez hoy, y ahora iba a asegurarse de que nunca la subestimara de nuevo. Te contaré un pequeño secreto. Gr, dijo su voz tranquila pero a trompicones, con un nuevo sentido de autoridad. No soy solo un cliente, ahora soy dueño de este lugar. La cara de Craig se retorció en confusión y conmoción lo que miró de ella al hombre del traje y luego de nuevo a ella, su incredulidad clara. Eso es él, farfulló buscando las palabras adecuadas. Eso es imposible, no puedes hablar en serio. Hablo muy en serio. La mujer respondió, su voz firme, solo me delaté, pero es verdad, soy el nuevo dueño de este concesionario. Por un momento hubo un silencio completo. La ira de Craig pareció congelarse en su lugar, su boca se movía como si estuviera tratando de decir algo pero no salían palabras, era como si su mente no pudiera alcanzarla.
Revelación. Tú. La voz de Craig finalmente rompió el silencio, pero estaba llena de veneno. Tú. Hizo un gesto hacia el hombre de traje. ¿Estás involucrado en esto, no es así? Tú organizaste esto. Tú. El hombre de traje suspiró sacudiendo la cabeza. Greg, has estado con este concesionario por mucho tiempo, pero la verdad es que este lugar ahora tiene un nuevo dueño. No puedo tener a alguien como tú trabajando aquí más, no con la forma en que tratas a la gente. La cara de Greg retorcida en una máscara de furia. ¿Qué estás diciendo? No puedes simplemente echarme. He trabajado aquí por años, construí este lugar. La mujer dio un paso adelante, su voz firme. Puede que hayas estado aquí por años, pero lo has estado llevando a la ruina. ¿Crees que no sé lo que ha estado pasando? La forma en que tratas a los clientes, tu actitud, tu flagrante falta de respeto, ha sido notado por más personas de las que crees. Greg miró a Ab de vuelta. Estaba claro ahora que no había esperado que nadie lo confrontara así, especialmente no una mujer que había despedido tan rápidamente. Su rostro se refinó de nuevo, pero esta vez fue por vergüenza y rabia latente. Respiró profundamente tratando de controlar su ira. No sabes en lo que te estás metiendo. Este es mi dominio. No puedes venir aquí y quitármelo. El hombre del traje dio un paso adelante. Ya no es tu dominio, Greg. Estás despedido. Efectivo de inmediato. Las palabras golpearon a Greg como un puñetazo en el estómago. Por un momento se quedó allí sin palabras antes de que sus ojos se entrecerraran con puro odio. ¿Crees que puedes simplemente echarme? ¿Crees que me voy a ir en silencio? No me importa cómo te vayas, Greg, dijo el hombre, su voz tranquila pero definitiva, pero ya no eres bienvenido aquí ahora, por favor vete. Los puños de Greg apretados a este lado miró entre la mujer y el hombre del traje, su mente acelerada, pero estaba superado en números. El desafío se desvaneció lentamente cuando se dio cuenta de que había perdido. Te arrepentirás de esto, escupió su voz espesa de ira. No puedes hacerme esto, me aseguraré de que pagues. La mujer se mantuvo firme, sus ojos inquebrantables. No te tengo miedo, Greg, ahora sal. Por un largo momento Greg se quedó allí hirviendo de rabia, su pecho agitado mientras luchaba por contenerse. Finalmente giró sobre sus talones y salió furioso, sus pasos resonando en el silencio que dejó atrás. La puerta se cerró de golpe detrás de él con una fuerza que hizo temblar las paredes. La mujer exhaló sintiendo que el peso del momento finalmente se levantaba. Todavía estaba tratando de procesar todo, todavía lidiando con la enormidad de lo que acababa de suceder, pero una cosa estaba clara: Greg se había ido y el concesionario ahora estaba en sus manos. El hombre del traje se volvió hacia ella, su expresión se suavizó. Manejaste eso bien, dijo con un asentimiento. Tienes una columna vertebral fuerte, me gusta eso. Ella negó con la cabeza, todavía con incredulidad. Nunca esperé nada de esto, vine aquí solo para mirar autos que no conocía. Estaba caminando en algo como esto. Sonrió de nuevo, un destello de aprobación en sus ojos. Vida, trabajo funciona de maneras extrañas, pero ahora tienes un concesionario para dirigir, y va a tomar toda tu fuerza, tu concentración y tu inteligencia para darle la vuelta. Eres la persona adecuada para el trabajo, pero esto es solo el comienzo. Su estómago se apretó ante el pensamiento. No había esperado ser arrojada al agua tan rápido, pero cuando la realidad de la situación comenzó a sentarse se dio cuenta de que tenía razón. Ella estaba a cargo ahora, y no había vuelta atrás. El hombre del traje se puso de pie. Vamos a hacer un recorrido por tu nuevo negocio, ¿de acuerdo? Ella asintió lentamente, su mente todavía zumbaba con el peso de las decisiones que tenía por delante. Mientras caminaban por el concesionario, no podía quitarse la sensación de que había más en esto que solo un trato comercial. Tenía mucho que aprender y rápido, pero una cosa era segura: no iba a dejar que nadie la presionara de nuevo, ni Greg ni nadie, y eso fue solo el comienzo. El concesionario estaba tranquilo después de la partida de Greg. La sala de exposición, que alguna vez estuvo bulliciosa, ahora parecía extrañamente vacía, casi como si estuviera conteniendo la respiración esperando que algo sucediera. La mujer siguió al hombre de traje a través de las filas de autos brillantes, su mente daba vueltas con todo lo que acababa de suceder. Todavía estaba procesando el hecho de que ahora era dueña del concesionario, pero no había tiempo para pensar en ello. Era real, y tenía que actuar como tal. El hombre la miró con las manos cruzadas detrás de la espalda. Este lugar no es tan malo como parece, dijo. Su voz cálida pero firme, pero va a necesitar mucho trabajo, hay mucho que tendrás que abordar, especialmente con los empleados. La mujer asintió lentamente. Lo entiendo, dijo tratando de mantener su tono uniforme, pero no sé por dónde empezar, no sé nada sobre cómo dirigir un concesionario de automóviles. ¿Cómo empiezo? Sonrió, sus ojos brillaban con algo cercano a la admiración. Ahí es donde entro yo, he dirigido concesionarios durante años, puedo ayudarte a resolverlo, no estarás sola en esto. Miró alrededor de la sala de exposición nuevamente mirando la variedad de autos en exhibición. Había tantos modelos de lujo, SUV, debería haber sido abrumador, pero en cambio se sintió como un laberinto de oportunidades esperando a que ella diera el primer paso. Lo miró con su voz teñida de incertidumbre. Ni siquiera sé si puedo hacer esto, parece que todo está en mi contra. Ni siquiera quería tener un concesionario y ahora se supone que debo darle la vuelta a este lugar. Hizo una pausa considerando sus palabras por un momento. No va a ser fácil. Dirigir un negocio nunca lo es, pero tienes el impulso, los instintos. Eso es algo que no se puede enseñar, y no olvides que ya has demostrado que puedes manejar situaciones difíciles. Miró hacia la trastienda donde Greg había salido furioso antes. Te enfrentaste a Greg cuando la mayoría de la gente se echaría atrás. Sintió un rubor de orgullo por sus palabras, pero la duda seguía allí.
Craig había sido un matón, pero esto era un nivel completamente diferente. Ser dueño de un negocio venía con una serie de desafíos que nunca había imaginado. Las apuestas eran más altas ahora. El hombre del traje hizo un gesto hacia la puerta. Conduciendo al área de servicio, ¿por qué no empezamos con lo básico? Necesitas conocer tus activos, reunámonos con el personal de ventas y el equipo de servicio, hazte una idea de con qué estás trabajando. Ella asintió tomando una respiración profunda, ya no había vuelta atrás mientras caminaban por los pasillos traseros, el zumbido de la actividad de las vallas de servicio se hizo más fuerte. Soy Melissa, dijo con una sonrisa amistosa, manejo mucho del papeleo, la programación de citas de servicio, todo eso, encantado de conocerte. Una jefa. La mujer le estrechó la mano, su agarre firme pero no demasiado fuerte. Encantado de conocerte, Alisa, sé que esto debe ser un gran cambio, pero espero que todos podamos trabajar juntos para mejorar las cosas aquí. El mecánico gruñó y reconoció pero no parecía convencido. Si estás preguntando por números de ventas te vas a decepcionar, este lugar ha estado perdiendo dinero por un tiempo ahora. Greg no era exactamente el mejor en mantener las cosas juntas, si entiendes lo que quiero decir. La mujer sintió un dolor de frustración ante la mención del nombre de Greg, pero lo dejó caer. Necesitaba mantenerse concentrada. Entiendo, por eso estoy aquí. Tenemos que cambiar las cosas y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, pero necesitaré tu ayuda. El mecánico se movió incómodo. Ayuda. Bueno, he estado trabajando aquí mucho tiempo, pero no esperes milagros. Soy bueno con los autos, pero todo este aspecto comercial de las cosas no es lo mío. La mujer asintió. Lo entiendo, pero si todos nos unimos, podemos marcar la diferencia. Este concesionario tiene mucho potencial, creo. El hombre de traje, que había estado de pie en silencio junto a la puerta, ahora dio un paso adelante. Tiene razón, pero cambiar las cosas no será fácil. Vamos a necesitar nuevas estrategias, necesitaremos un mejor sistema de inventario, marketing actualizado y más participación del cliente. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera si queremos sobrevivir. Melissa habló, su voz era un poco vacilante, pero esperanzada. He escuchado hablar de nuevos propietarios, pero esta es la primera vez que conocemos a la persona detrás de esto, así que ¿cuál es tu plan? La mujer sintió el peso de sus expectativas presionándola. La buscaban en ella en busca de respuestas, pero ella tenía tantas preguntas que tragó saliva. Difícil en la punta de la respiración. Todavía lo estoy averiguando, admitió, su voz firme a pesar de los nervios. Pero primero quiero reunirme con el equipo de ventas, necesito entender qué está yendo mal en ese departamento, tenemos que hacer que los autos se muevan más, nunca lo lograremos. El mecánico Shrew, ese es el departamento de Greg, siempre se centró en las grandes ventas, y si no le gustaba a alguien, simplemente lo echaba. Estoy seguro de que lo viste de primera mano hoy. La mandíbula de la mujer se tensó al recordar el despido de Greg, pero asintió, tendré que abordar eso, no puedo permitir que la gente se sienta como si no perteneciera aquí. Buena suerte con eso, dijo el mecánico secamente, no creo que Greg se tome bien que lo echen a la calle, tiene conexiones. La mujer se volvió hacia él, entrecerrando los ojos ligeramente. No me preocupan las conexiones de Greg, me preocupa que este negocio sobreviva. Se volvió hacia el hombre en el traje que había estado observando la interacción en silencio. Así que, ¿qué sigue? Empezamos con las ventas. Él asintió. Sí, pero también tenemos que abordar algunos problemas más grandes como la falta de estrategias de marketing efectivas. La gente ni siquiera sabe que este concesionario existe. La mitad del tiempo suspiró, era abrumador, pero no había vuelta atrás. Ahora tenía que arreglarlo, tenía que hacer que este lugar funcionara, incluso si eso significaba aprender cosas que nunca imaginó. Justo en ese momento el ruido repentino cortó la conversación, un sonido fuerte y agudo de algo rompiéndose. La mujer se dio la vuelta con el corazón acelerado. ¿Qué era eso?, exigió, ya moviéndose hacia la fuente del ruido. El mecánico la siguió, y cuando doblaron la esquina se detuvieron en seco en medio de la sala de exposición. Una gran ventana se había roto, una piedra yacía en el suelo rodeada de vidrios rotos. El estómago de la mujer cayó. Esto no fue un accidente, alguien había arrojado esa piedra, y de repente se dio cuenta de que las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. El ruido agudo de vidrios rotos resonó por el concesionario, reverberando en las paredes y dejando un extraño silencio inquietante a su paso. La mujer se quedó congelada por un momento mirando la piedra que yacía en medio del piso de la sala de exposición, rodeada de los fragmentos irregulares de clase. El aire se sentía pesado, cargado de tensión. El mecánico fue el primero en moverse, caminando con cautela hacia la ventana rota. Sus botas crujieron sobre el vidrio esparcido mientras recogía la piedra, sosteniéndola en su mano como si fuera algo peligroso. La examinó brevemente y luego miró a la mujer. Alguien enviando un mensaje, dijo con tristeza, su voz baja y no es amistosa. La mujer sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No tenía idea de quién querría enviarle un mensaje, pero no se le escapó que esto era más que un acto aleatorio de vandalismo. La piedra había sido arrojada deliberadamente a través de la ventana, y quien lo había hecho quería que ella supiera que estaban mirando. ¿Quién podría ser?
Preguntó con la voz temblorosa ligeramente. Estaba tratando de mantener la calma, pero el peso de la situación comenzaba a hundirse en el cobertizo del mecánico. Podría ser cualquiera, pero el hecho de que sucedió aquí y ahora con todo lo que está sucediendo se siente personal. La mujer se volvió hacia el hombre de traje que había permanecido callado hasta ahora. Sus brazos cruzó mientras inspeccionaba el daño. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo, considerando las circunstancias. Esto es más serio de lo que estás haciendo parecer, dijo con voz firme. Quien haya hecho esto sabe que soy la nueva dueña, y están enviando un mensaje claro. Él asintió levemente, pero no parecía tan nervioso como ella esperaba. Definitivamente es una advertencia, pero no podemos entrar en pánico. Tenemos que averiguar quién está detrás de esto, y por qué la mujer no respondió de inmediato. El pánico no era la respuesta, ella lo sabía, pero mientras estaba allí el peso de la situación se sentía más pesado con cada segundo que pasaba. Había llegado a este negocio con grandes esperanzas de cambiar las cosas, de hacer que funcionara, pero ahora alguien estaba dejando en claro que no la querían aquí, y la piedra era solo el comienzo. ¿Tienes cámaras de seguridad?, preguntó, su voz entrecortada. Por supuesto, el hombre del traje respondió. Vamos a revisar las imágenes. Se dirigieron a la oficina de seguridad, donde una pequeña pantalla mostraba transmisiones de varias cámaras alrededor del concesionario. La habitación estaba oscura, la única luz provenía del resplandor de los monitores. El hombre del traje presionó algunas teclas en el teclado y sacó el metraje de la cámara más cercana a la sala de exposición. La mujer miró con los ojos pegados a la pantalla. El metraje estaba granulado, pero era suficiente para distinguir la figura de alguien caminando por la acera fuera del concesionario. Se detuvieron junto a la ventana por un momento y luego le arrojaron algo antes de desaparecer en la noche. Esa es la persona que arrojó la piedra, dijo señalando la pantalla. El hombre del traje se inclinó más cerca. Parece un hombre, pero es difícil decirlo. Fue rápido, casi como si supiera que las cámaras estaban allí. Se mordió el labio sintiendo una sensación de urgencia. ¿Podemos verlo mejor? ¿Tenemos tomas más cercanas? Se desplazó por el metraje avanzando rápidamente hasta que llegaron a un ángulo más claro. El hombre llevaba la sudadera con capucha, su rostro parcialmente tapado por una bufanda, pero ella podía ver lo suficiente para saber que no era un incidente aislado. Quienquiera que hubiera hecho esto sabía lo que estaba haciendo. Creo que tenemos que llevar esto a la policía, dijo con voz fría y mesurada. El hombre del traje la miró con vacilación. ¿La policía? ¿De verdad crees que podrán hacer algo con esto? Es solo una ventana rota. Después de todo, no es solo una ventana rota. Espetó. Alguien está tratando de intimidarme. No sé quién ni por qué, pero no voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que se salgan con la suya. El hombre del traje levantó las manos en un gesto de rendición. Está bien, si estás seguro, pero debes tener cuidado. Quienquiera que esté detrás, esto podría no detenerse con solo una piedra. Podía escuchar el filo en su voz, pero no le importaba. No podía dejar que el miedo la controlara. Ya lo había controlado su vida durante demasiado tiempo. Esta era su oportunidad de tomar el control para demostrar que era más fuerte que todo esto. No me importa lo que hagan, dijo con voz firme. No voy a dar marcha atrás. El mecánico que había estado a un lado de repente habló. Tienes razón en una cosa, esto no se trata solo de una ventana rota. Quien haya hecho esto quiere enviar un mensaje, pero aún no sabemos cuál es ese mensaje. Tenemos que averiguar quiénes son y por qué están haciendo esto. La mujer se volvió hacia él, entrecerrando los ojos. ¿Crees que sabes algo? El mecánico se movió incómodo. Tal vez Greg podría tener algunos enemigos. No era exactamente un buen tipo. A mucha gente no le gustaba la forma en que manejaba las cosas. Por aquí sintió una sensación de malestar en el estómago. Greg había sido despiadado, pero ¿podrían sus enemigos realmente tenerle en la mira por él? ¿Era un peón en algún tipo de rencor que había dejado atrás? ¿Hay alguien que pudiera haber tenido una vendetta personal contra Greg?, preguntó tratando de unir las piezas. El mecánico asintió lentamente. Había rumores sobre algunos negocios turbios. Greg no era exactamente transparente con sus finanzas, y sé que cabreó a mucha gente que buscaba comprar el concesionario, pero siempre se las había arreglado para empujar a la gente. Supongo que alguien finalmente tuvo suficiente. La mente de la mujer corrió. Había sido un problema, pero si hubiera dejado atrás un rastro de enemigos que ahora vendrían tras ella. No tenía idea de en qué se estaba metiendo cuando tomó el control de este lugar, y ahora parecía que los problemas apenas comenzaban. Antes de que pudiera responder, hubo un golpe en la puerta. El hombre de traje la abrió revelando a uno de los vendedores parado en la puerta, su rostro pálido. Jefe, dijo su voz temblorosa, tienes que ver esto. La mujer intercambió una mirada con el hombre de traje antes de seguir al vendedor de regreso a la sala de exposición. Cuando ella vio que la estaba señalando, el corazón dio un vuelco en el suelo a solo unos pies de la ventana rota. Había una pila de flyers, eran brillantes y llamativos, el tipo de cosas que esperarías ver en una campaña barata, pero lo que le llamó la atención fueron las letras negras en negrita en la parte superior de la página. Nuevo, y en la misma vieja F. La mujer se inclinó para recoger uno sintiendo el peso de las palabras. Los flyers claramente estaban
dirigidos a ella y dejaban una cosa perfectamente clara: alguien quería asegurarse de que ella supiera que no era bienvenida. Enderezó su mente pensando quién estaba detrás de esto. ¿Por qué alguien estaba tan decidido a sabotearla antes de que tuviera la oportunidad de demostrar su valía? ¿Y qué iba a hacer al respecto? Las letras brillantes y en negrita de los folletos parecían burlarse de su nuevo o mismo viejo fracaso. Se sintió como un puñetazo en el estómago. Un recordatorio instantáneo de que no era bienvenida aquí. Las palabras ardían en su mente mientras miraba el papel. Sus dedos lo agarraban con fuerza. Su corazón se aceleraba, pero se negaba a dejar que la ira y el miedo la consumieran. Quienquiera que estuviera detrás de esto quería que entrara en pánico, que dudara de sí misma, pero no podía permitirse eso. Ahora, ¿qué es esto?, preguntó el hombre del traje. Su voz era tranquila, pero con un borde de preocupación. La mujer se enderezó. Sus ojos todavía estaban fijos en los folletos. Supongo que esta es su forma de decir que no aprueban que esté aquí. Arrugó el folleto en su puño. Pero no dejaré que me empujen fuera de la. El mecánico que los había seguido hasta la sala de exposición negó con la cabeza. Esto es más que una pequeña protesta. Quienquiera que esté haciendo esto tiene acceso. Sabe cosas sobre el concesionario. Sobre ti. Esto no es un acto aleatorio. La mente de la mujer se aceleró. ¿Qué sabían? ¿Había alguien dentro del concesionario involucrado? No podía permitirse el lujo de confiar ciegamente en nadie. Ya no. La marcha de Craig había dejado a Evita y parecía que otros estaban ansiosos por llenarlo con sus propias agendas. Tenemos que averiguar quién está detrás de esto, dijo con voz firme pero urgente. No podemos dejar que sigan intimidándome así. El hombre del traje asintió. Su expresión se endureció. Estoy de acuerdo, pero tenemos que tener cuidado. Esto es más grande que ventanas rotas y volantes. Si están dispuestos a llegar tan lejos, podrían estar dispuestos a escalar. No voy a dar marcha atrás, dijo la mujer con firmeza. No me voy, pero necesito saber quién está detrás de esto y necesito asegurarme de que entiendan que ahora estoy a cargo. No me importa cuántos volantes impriman o cuántas ventanas rompan. Este concesionario es mío. El mecánico la miró, su rostro se endureció con una mezcla de respeto y algo más, algo que parecía miedo. Puede que no te importen los volantes, pero la gente que está detrás de esto puede que esté dispuesta a hacer más que simplemente enviar mensajes. Tienes que estar preparado para lo que venga después. Ella asintió con la mandíbula apretada. Estaré lista, pero primero tenemos que averiguar quién está detrás de esto. Si es la gente de Greg, nos ocuparemos de ellos. Pero si es otra persona, tendremos que ser inteligentes al respecto. El hombre del traje volvió a mirar la ventana rota. Sus ojos se entrecerraron pensando. Necesitamos más información. Alguien ha estado pasando esta información y si podemos rastrearla, podríamos obtener una pista. La mujer respiró profundamente. Su mente trabajaba rápidamente. Tenían algunas pistas, pero estaban lejos de ser respuestas. Quienquiera que estuviera detrás de esto tenía acceso al concesionario, y si estaban dispuestos a sabotear su negocio tan públicamente, no iban a parar pronto. Hablaré con el equipo de ventas, dijo su voz adquiriendo un tono de resolución. Si alguien sabe lo que está pasando aquí, es Tom. En el traje levantó una ceja. Tu confianza confiando en el equipo de ventas. Ella encontró su mirada. No tengo elección. Si vamos a resolver esto necesitamos saber qué está pasando en cada rincón de este lugar. Servicio de ventas. La oficina. No me importa de dónde vengan las respuestas, pero necesito saber todo. El mecánico negó con la cabeza murmurando en voz baja, pero no discutió. Parecía sentir la finalidad en su voz. Se giró para salir de la sala de exposición. Los flyers, todavía arrugados en su mano. El hombre del traje la siguió y se dirigieron hacia el piso de ventas. El concesionario estaba bastante tranquilo. Ahora el zumbido habitual de las conversaciones y el zumbido del personal de ventas se silenciaron. Algunos de los vendedores estaban dispersos por la habitación charlando en pequeños grupos o revisando el papeleo. Cuando entraron algunas cabezas, se giraron y la mujer sintió el peso de su mirada. Podía decir que ya se había corrido la voz sobre la ventana rota y ahora los flyers solo agregarían leña al fuego. Estaban esperando que ella hiciera el siguiente movimiento. Se acercó al vendedor más cercano, un joven de unos 20 años con mesí cabello castaño y una sonrisa nerviosa. Hola, dijo manteniendo la voz tranquila, soy el nuevo dueño, tenemos que hablar. El vendedor se movió incómodo mirando a los demás. ¿Sobre qué pasa con los flyers?, dijo sosteniendo el papel arrugado en su mano. ¿Los has visto? Necesito saber quién está detrás de esto. Dudó, sus ojos moviendo nerviosamente a los demás, y luego a ella. No sé quién lo hizo, honestamente no tengo idea. Ella levantó una ceja, no creyendo su historia. ¿Realmente esperas que crea que los flyers tienen el nombre de tu concesionaria y me están apuntando? ¿No crees que eso sea algo de lo que debamos preocuparnos? El vendedor se movió sobre sus pies. Yo no lo sé, pero Craig tenía algunos enemigos, gente que estaba molesta por la forma en que se manejaban las cosas aquí. El estómago de
La mujer se revolvió. El nombre de Greg había surgido de nuevo. ¿Era esto la repercusión de Miss Time? Aquí, ¿quiénes eran? Ella preguntó, su voz ahora tranquila, pero urgente. ¿Quiénes eran las personas? Greg estaba tratando con el vendedor. Miró por encima del hombro como para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Se inclinó ligeramente. Mire, no sé todos los detalles, pero Greg tenía algunos tratos turbios con proveedores de automóviles. Siempre estaba haciendo promesas que no podía cumplir y cabreó a algunas personas que estaban tratando de poner un pie en la puerta aquí. Pero Greg no le importaba a nadie más que él mismo. Arrojaría a cualquiera debajo del autobús para salvar su propio pellejo. La mujer absorbió sus palabras tratando de reconstruir el rompecabezas. Si Greg se había hecho enemigos que podrían explicar por qué el sabotaje estaba aumentando, alguien estaba enojado y se estaban desquitando con ella, pero ¿quién y por qué? Ahora el vendedor continuó bajando la voz. Hay un tipo, Tony, que solía trabajar aquí. Se fue hace un tiempo, pero escuché que estaba involucrado en algunos de los líos de Greg. Podría saber algo, pero no iría a buscarlo. Tony no es alguien con quien quieras meterte. El pulso de la mujer se aceleró ante la mención de Tony. Si Greg tenía tratos con alguien como él, no era una sorpresa que las cosas íbamos cuesta abajo tan rápido. ¿Dónde puedo encontrarlo?, preguntó endureciendo la voz. El vendedor tragó saliva luciendo reacio. No quieres hacer esto. Tony es un mal tipo, no le importa a nadie, pero si realmente quieres saberlo, pasa el rato en un bar en las afueras de la ciudad. El lugar se llama The Rusty Nail, es un antro y no me acercaría a menos que estés listo para problemas. La mujer asintió. Su mente ya estaba acelerada. Esta era la pista que necesitaba. Tenía que ir a ver a Tony, pero tenía que tener cuidado. Si Greg tenía enemigos como este, no había forma de saber en qué tipo de peligro se estaba metiendo. Ya veremos sobre Tony, dijo su voz tranquila pero resuelta mientras se giraba para irse. Un escalofrío le recorrió la columna. Estaba entrando más profundamente en un mundo que no entendía del todo, y cuanto más avanzaba más se daba cuenta. No importaba cuánto intentara distanciarse del legado de Greg, siempre encontraría una manera de arrastrarla de regreso. En el aire en el concesionario se sentía espeso, como si se estuviera gestando una tormenta. Mientras la mujer caminaba de regreso a su oficina, podía sentir el peso de todo presionando sobre sus hombros. El volante, la ventana rota, las advertencias crípticas, todo apuntaba a una cosa. La estaban apuntando, y la gente detrás de esto no se detendría hasta que la hubieran expulsado. Pero la mención de Tony, el personaje sombrío del pasado de Greg, encendió una chispa de determinación en ella. Si pudiera averiguar lo que él sabía, tal vez podría poner fin a todo esto. La pregunta se arremolinaba en su mente mientras se preparaba para irse. ¿Quién era Tony? ¿Por qué estaba atado a los líos de Greg? ¿Y qué tenía que ver con el sabotaje? No tenía tiempo que perder. El hombre del traje había insistido en ir con ella, pero no estaba segura de si era una buena idea. Esta no iba a ser una conversación amistosa, y no quería que nadie saliera lastimado, menos él. Voy al Rusty Nail, le dijo mientras empacaba sus cosas. No creo que debas venir, no es el lugar más seguro. Ella levantó una ceja pero no discutió. ¿Estás seguro de esto? Este tipo, Tony, parece un problema. Tengo que hacer esto, respondió. Su voz era tranquila pero firme. Si no obtengas respuestas de él, volvemos al punto de partida. No voy a dejar que este lugar se derrumbe. El hombre del traje dudó y luego asintió. Está bien, pero si vas, te conseguiré un coche. ¿No quieres conducir hasta allí tú mismo? Créeme. No discutió. El clavo ruso estaba en las afueras de la ciudad, un lugar donde las cosas podrían volverse peligrosas rápidamente. Si Tony era el tipo de persona que el vendedor había insinuado, no podía arriesgarse a aparecer sola. Hizo una llamada y en cuestión de minutos, una camioneta negra la estaba esperando afuera. La mujer subió sin decir palabra. Sintió un nudo en el estómago mientras conducían por las calles que se oscurecían. Las luces de la ciudad se desdibujaban frente a las ventanas, y cuanto más avanzaban, más parecía transformarse la zona. Las casas se hicieron menos numerosas, los edificios más pequeños, y el pavimento se agrietó y se desgastó. Finalmente, llegaron a un tramo de carretera bordeado de negocios abandonados en moteles viejos. El clavo ruso estaba al final de la cuadra. Un letrero de neón sucio brillaba lentamente sobre la puerta. Era todo. Ella esperaba y más. El auto se detuvo frente al bar, y respiró profundamente. El hombre de traje aparcó al otro lado de la calle, y la miró. Ten cuidado, no me gusta este lugar, pero si me necesitas estoy a solo una llamada de distancia. Estaré bien, dijo con voz firme. Necesito hacer esto sola. Con eso salió del auto. Andros la calle, sus botas haciendo clic contra el pavimento irregular. En el momento en que entró The Rusty Nail, el olor la golpeó. Humo de cerveza rancia, y algo más oscuro, casi como moho. La luz del estudio parpadeó en lo alto, proyectando sombras espeluznantes sobre los muebles desgastados y el grupo harapiento de clientes sentados en la barra. No había nadie de traje aquí, nadie que pareciera tener poder real, solo un grupo de tipos de aspecto rudo bebiendo bebidas e intercambiando palabras en voz baja. Escaneó la habitación en busca de Tony, pero no había señales obvias de él. El camarero, un hombre mayor canoso con una
Barba espesa y una cicatriz que corría por su mejilla la notó tan pronto como entró, sus ojos se entrecerraron ligeramente tomando ¿En qué será?, preguntó con voz grave. Estoy buscando a alguien, respondió ella manteniendo la voz baja. La expresión de Tony el camarero parpadeó por un momento, luego dio un ligero mordisco hacia la esquina trasera del bar. Allí atrás, murmuró, pero no esperes que sea amigable, le agradeció en voz baja, y caminó hacia la parte de atrás. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No sabía exactamente en qué se estaba metiendo, pero no podía dar marcha atrás ahora. Esta era su única oportunidad de obtener las respuestas que necesitaba. El hombre sentado en la mesa de la esquina era difícil de pasar por alto, era mayor de lo que esperaba, al menos 40 y pico, con una barba desaliñada y una chaqueta de cuero negra, que parecía haber visto días mejores. Su rostro era áspero como si hubiera pasado por 100 peleas de bar, y sus ojos eran fríos y calculadores. La estaba mirando mientras se acercaba su alegre y agudo, evaluándola. Eres la nueva dueña del concesionario, dijo con voz baja pero clara. No había ningún indicio de calidez, solo un reconocimiento silencioso. Escuché que estabas preguntando por mí. Ella no se sentó abajo. Si no lo necesitaba, vino por respuestas, no por charlas triviales. Necesito saber sobre Grijo, con voz firme, ¿qué tipo de negocios tenía contigo? Tony sonrió pero no respondió de inmediato. Dio una calada lenta al cigarrillo mirándola a través del humo mientras exhalaba. Greg era una serpiente, siempre haciendo tratos bajo la mesa, nunca jugando limpio. No sé por qué estás buscando respuestas de mí. No fui yo quien lo jodió. No me importa, Gray, respondió inclinándose ligeramente. Me importa quién está jugando con mi negocio ahora, quién está detrás del sabotaje del concesionario. Los ojos de Tony se endurecieron. Apagó el cigarrillo en el cenicero. Luego se reclinó en su silla cruzando los brazos. Sabotaje, suena como si hubieras cabreado a la gente equivocada, señora. La pregunta es quién. Greg tenía muchos enemigos, algunos de ellos no les importa si se ha ido, todavía están esperando la venganza. El pulso de la mujer se aceleró. ¿Quiénes son? Tony le dirigió una larga mirada de medición como si estuviera sopesando si responder o no. El silencio se alargó y justo cuando estaba a punto de empujar más fuerte, él habló de nuevo. Estás entrando en algo más grande de lo que crees, dijo lentamente. Esto ya no se trata solo de Greg, se trata de poder sobre el control. Hay gente que quiere ese concesionario, y harán lo que sea para conseguirlo. No les importa a quién lastimen. Las palabras aterrizaron como un puñetazo. La gente quería el concesionario. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué nadie lo había mencionado antes? ¿Quién lo quiere? Presionó. ¿Quién está detrás de esto? Tony se inclinó hacia adelante, sus ojos se entrecerraron. No lo sé con seguridad, pero apuesto mi último dólar a alguien del otro lado de la cerca, alguien que solía trabajar con Greg, y no se detendrá hasta que obtenga lo que quiere. Deberías mantenerte fuera de esto. Realmente esto se va a poner feo. La mujer sintió un escalofrío recorrer a quien fuera que estaba detrás del concesionario. No solo estaba tratando de asustarla, estaba tratando de quitárselo, y si Tony tenía razón, tenían el poder de hacerle la vida miserable hasta que ella se rindiera. Tenía que salir de allí, pero mientras se ponía de pie salir de Tony, la voz la detuvo. Será mejor que tengas cuidado, y si alguna vez vuelves aquí buscando respuestas, recuerda que puede que no te guste lo que encuentres. No dijo una palabra más, se dio la vuelta y salió del bar. Su mente corría con las implicaciones de todo lo que Tony le acababa de decir. Cuando salió, el peso de la situación la golpeó de golpe. Ya no solo estaba luchando por el control del concesionario. Se enfrentaba a personas que no tenían reparos en usar la violencia y la intimidación para conseguir lo que querían. Los pensamientos de la mujer se arremolinaban mientras se dirigía hacia el coche. Quienquiera que estuviera detrás de esto no solo estaba tratando de asustarla, estaban jugando un juego mucho más grande, y si no averiguaba quiénes eran, podría perderlo todo. El viaje de regreso desde The Rusty Nail fue confuso. La mente de la mujer corría, sus pensamientos se tambaleaban unos sobre otros mientras intentaba procesar lo que Tony había dicho. Las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse, pero todavía había tantas brechas que sabía. Una cosa era segura ahora, esto no era solo una venganza personal contra ella, era una lucha por el control, por el poder. Y ella, sin darse cuenta, se había metido en el medio de todo. La camioneta negra Head se mantenía firmemente debajo de ella mientras el hombre del traje la conducía de regreso al concesionario. Su silencio solo amplificó la tensión en el auto. Ninguno de los dos había hablado mucho desde que salió del bar, no estaba segura de qué decir, esperaba que Tony ofreciera algo más concreto, un nombre, una cara, cualquier cosa, pero todo lo que le había dado fueron amenazas vagas y advertencias crípticas. Todo se sentía como un juego, pero las apuestas eran demasiado altas. Mientras el auto giraba por la calle familiar que conducía al concesionario, sintió el peso de la situación presionando más fuerte que nunca. Quienquiera que estuviera detrás de esto ya no era solo una sombra en el fondo, la estaban apuntando activamente, tratando de romperla, y la advertencia de Tony sobre lo feas que iban a ser las cosas se hizo eco en su mente. El hombre del traje se detuvo en el concesionario y ambos miraron el edificio por un momento. Todavía estaba en silencio, pero la mujer podía sentir la inquietud que irradiaba de las mismas paredes. Nada iba a ser lo mismo aquí. En el momento en que entró, supo que se enfrentaría a algo mucho más grande que ella y el concesionario.
No estaba segura de si estaba lista para lo que venía después, pero no tenía otra opción, la única opción era luchar. El auto se detuvo y ella salió sin decir palabra, sus botas hicieron un suave ruido en el pavimento cuando entró al concesionario, notó que el piso de ventas tenía una energía inquietante, el personal susurraba entre ellos y le lanzaba miradas furtivas, la ventana rota había sido limpiada, pero los restos del caos anterior aún flotaban en el aire, la puerta de su oficina estaba abierta y el hombre del traje la siguió, se sentó en su escritorio tratando de calmar los pensamientos acelerados en su cabeza, no tenía tiempo que perder, necesitamos un plan, dijo con voz firme, quien quiera que esté detrás de esto, sea cual sea el juego al que estén jugando, quieren el concesionario y no se detendrán ante nada para conseguirlo. El hombre del traje asintió lentamente, su expresión era sombría, estoy de acuerdo, pero aún no tenemos todas las piezas, todavía no sabemos quién está tirando de las corrientes detrás de escena. Tony no estaba dispuesto a darnos un nombre, lo sé. Respondió inclinándose hacia adelante con sus ojos intensos, pero Tony no era la única pista, alguien tiene que saber algo, solo tenemos que investigar más profundo, es la única forma en que saldremos adelante de esto. El hombre del traje hizo una pausa y habló en voz baja y cuidadosa, creo que hay algo que necesita saber el concesionario, no solo estaba en problemas financieros, cuando Greg lo dirigía se hizo muchos enemigos en este pueblo, gente que podría mover montañas si quisiera, pero hay un nombre que sigue apareciendo, Caleb Thornton, su corazón dio un vuelco. Caleb Thornton, había escuchado el nombre antes, pero solo de pasada, era un hombre de negocios, uno de los más ricos de la zona con profundos lazos con la estructura de poder de la ciudad, si estaba involucrado en esto explicaba muchas cosas, es uno de los jugadores más importantes en esta ciudad. El hombre del traje continuó, mucha gente le debe ya sea dinero o favores. Greg probablemente tuvo algunos tratos con él que salieron mal. Si Caleb está detrás del concesionario, no son solo negocios, es personal. La mente de la mujer se tambaleó mientras procesaba la nueva información. Kel Thornton tenía los medios, las conexiones y la crueldad para tomar lo que quería. ¿Y si Greg lo había traicionado, dónde lo encuentro? Preguntó con voz firme a pesar de la creciente tensión dentro de ella. El hombre del traje dudó por un momento y luego habló, eligiendo sus palabras con cuidado. No es alguien a quien puedas acercarte para matar. Corre en los círculos más altos. Sus negocios son transparentes en público, pero a puerta cerrada es despiadado. La mejor apuesta sería pasar por sus asociados. Tal vez una de las personas en las que confía. Se puso de pie. De repente, sintió que el peso de la situación se asentaba en sus huesos. Entonces iré con él. No voy a dejar que destruya este lugar sin luchar. El hombre del traje abrió la boca para decir algo, pero luego se detuvo. Podía ver el fuego en sus ojos, la determinación que ardía más brillante que cualquier miedo que pudiera estar sintiendo. No iba a dar marcha atrás. Bien, dijo después de una pausa, pero esto no será fácil si Caleb está realmente detrás de esto, no va a jugar limpio, y tenemos que ser cuidadosos. Asintió con la mandíbula apretada, no me importa lo difícil que se ponga, no vine tan lejos para perder ahora. Las siguientes horas pasaron en un borrón de llamadas telefónicas, investigación y estrategia. La mujer y el hombre del traje examinaron cada fragmento de información que pudieron encontrar sobre Caleb Thornton. Cuanto más cavaban, más descubrían. Caleb tenía sus dedos en casi todos los negocios importantes de la ciudad, construcción, bienes raíces, concesionarios de autos, tenía sus manos en todo, y sabía cómo conseguir lo que quería. Se hizo evidente que Greg había sido una pequeña pieza de un juego mucho más grande, un peón en el plan de Caleb. Pero ¿por qué Greg? El fracaso de Greg, y ahora su llegada desencadenó el interés de Caleb en el concesionario. Las respuestas eran esquivas, pero no había tiempo que perder, tenían que actuar rápido. Cuando cayó la noche, la mujer estaba sentada en su escritorio sintiéndose más segura que nunca de que Caleb Thornton era la clave de todo lo que ella no sabía si enfrentarlo de frente era la decisión correcta, pero no podía permitirse esperar más. Justo cuando estaba a punto de dar por terminada la noche, sonó su teléfono. No reconoció el número, pero respondió de todos modos. Hola, dijo con voz cautelosa. Hubo una pausa en el otro extremo y luego una voz profunda y amenazante habló, lo que le provocó un escalofrío en la columna vertebral. ¿Crees que puedes simplemente traer a Walt aquí y tomar lo que es mío? Dijo la voz. No creo. ¿Entiendes cómo funcionan las cosas en esta ciudad? Ya estás metido en algo que te supera. Su respiración se atascó en su garganta. Sabía quién era. Es Caleb Thornton, ¿no? Dijo tratando de mantener su voz firme. Una risa suave crepitó en la línea. Eres inteligente, pero no te engreída. Ahora estás en mi territorio. Soy dueña de esta ciudad y de todo lo que hay en ella, incluyéndote a ti. La línea se cortó. La mujer miró el teléfono durante un largo momento. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No estaba segura de si Caleb había estado mintiendo o si hablaba en serio, pero una cosa estaba clara. Ahora lo había convertido en algo personal. No lo era. Solo se trataba de salvar el concesionario, se trataba de sobrevivir.
La llamada telefónica con Caleb Thornton resonó en su mente mucho después de que la línea se cortara. Sus palabras la perseguían. Soy dueña de esta ciudad y de todo lo que hay en ella, incluyéndote a ti. El escalofrío que recorrió su columna vertebral era diferente a todo lo que había sentido antes. Esto ya no se trataba solo de un concesionario. Era una batalla por el control y Caleb no estaba dispuesto a dejar que ella saliera ilesa. Se reclinó en su silla con los ojos fijos en la pared frente a ella. El concesionario estaba tranquilo esta noche. Casi demasiado tranquilo. El leve zumbido de las luces fluorescentes en el techo era el único sonido que podía sentir. El peso de cada decisión que había tomado. Cada movimiento que había realizado para llegar tan lejos y ahora sentía que las paredes se estaban cerrando sobre ella. El hombre del traje había tenido razón. Esto era más grande de lo que había pensado. Caleb Thornton no era solo un hombre de negocios con algunos malos hábitos. Era el titiritero que movía los hilos y ella, sin saberlo, había caído en su red. Caleb Thornton, murmuró en voz baja. Tenía que encontrar una manera de detenerlo para recuperar el control, pero como era intocable, poderoso y tenía conexiones que se extendían más allá de lo que ella podía imaginar, no había nadie en quien pudiera confiar ahora. Tony, el hombre del bar, había insinuado hasta dónde llegaba la influencia de Caleb, tenía poder en todos los lugares correctos, el tipo de poder que hacía casi imposible contraatacar. La mujer pensó en el mecánico, el vendedor, el hombre del traje, no tenía idea de quién era leal, quién estaba trabajando con Caleb, y quién aún podría estar de su lado, pero si iba a ganar esta batalla, tenía que ser más inteligente, más rápida y más despiadada de lo que Caleb alguna vez esperó que fuera. Su teléfono vibró de nuevo sacándola de sus pensamientos, revisó la pantalla, era un número desconocido nuevamente, dudó por un momento, y luego respondió esperando algún tipo de pista, algún avance. Este es su nombre, dijo, tratando de mantener su voz tranquila. La voz del otro lado era diferente, esta vez aguda y nerviosa. Sé con quién estás tratando, dijo la voz baja y rápida, no sabes toda la historia, crees que Caleb Thorne es lo peor, pero confía en mí. Hay más, él no es el único que va tras ese concesionario. El estómago de la mujer dio un vuelco más. ¿Quién eres tú?, preguntó su tono más exigente. Ahora, ¿qué sabes sobre Caleb? No puedo decir mucho, la voz respondió, pero tienes que entender algo. Caleb no solo está interesado en tu concesionario, quiere el control de todo en esta ciudad, cada negocio, cada trato, cada persona, y no se lleva bien con nadie que se interponga en su camino. La mujer apretó los puños luchando por mantener sus emociones bajo control. Quienquiera que fuera sabían cosas, pero estaban tratando de ayudarla, ¿o era solo otra trampa? ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó. La sospecha se apoderó de su voz. La voz dudó. Porque no puedo quedarme de brazos cruzados y verlo destruir todo. He visto lo que le hace a la gente que se interpone en su camino. No se trata solo de dinero para él, se trata de poder, y si no quieres ser su próximo objetivo tienes que luchar. ¿Cómo?, preguntó. La frustración aumenta. No tengo los recursos para enfrentarlo. Lo tiene todo. Conozco a alguien que puede ayudar. La voz respondió rápidamente. Pero debes actuar rápido, no hay mucho tiempo. Caleb está haciendo movimientos y si no lo detienes ahora, será demasiado tarde. El corazón de la mujer comenzó a acelerarse. ¿Quién podría ayudarla? ¿Quién eres tú?, preguntó de nuevo tratando de obtener algo, cualquier cosa que la señalara en la dirección correcta. La voz del otro lado se quedó en silencio por un momento, luego en un tono apenas por encima de un susurro dijo, no puedo decir demasiado, pero si quieres detenerlo, necesitas reunirte conmigo. Te daré lo que necesitas saber, pero no puedes confiar en nadie más. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Se sentó allí mirando el teléfono, su mente daba vueltas. ¿Quién es este y por qué parecían tan desesperados por advertirle que no había tiempo que perder? Mató a Thornton. Ya había dejado en claro que no iba a dar marcha atrás si ella iba a sobrevivir a esto y mantener el concesionario. Necesitaba aliados y rápido, pero ¿podría confiar en esta misteriosa fuente o era otro juego que se estaba jugando a sus expensas? Se puso de pie, su decisión ya estaba tomada, no había más tiempo para esperar, tenía que encontrar a esta persona. Si sabían algo sobre Caleb, algo que podría darle una ventaja, entonces tenía que conocerlos incluso si era peligroso. La mujer agarró su abrigo y salió de la oficina. El hombre de traje la seguía de cerca. ¿A dónde vamos?, preguntó con voz aguda. Me encontraré con alguien, respondió manteniendo su tono. Incluso alguien que podría ayudarnos, pero necesito que te quedes atrás. Si esto es una trampa, no puedo arriesgarme a que te atrapen. Él no discutió, simplemente asintió y la siguió hasta el auto. El viaje por las calles oscuras se sintió como un viaje a lo desconocido. La tensión en el aire era casi sofocante en cada giro. Cada sombra se sentía como una trampa esperando cerrarse sobre ella. Pero no había vuelta atrás. Tenía que enfrentar esto de frente. Llegaron a un estacionamiento tranquilo y casi vacío a las afueras de la ciudad. El corazón de la mujer latía con fuerza en su pecho mientras estacionaba el auto.
Escaneando el área no había señales de nadie esperándola. Ella salió del auto, el aire frío de la noche mordiendo su piel, una figura salió de las sombras, era un hombre alto y de apariencia normal, pero había algo en la forma en que se movía que la ponía inquieta. La estaba mirando esperando. ¿Estás aquí?, dijo en voz baja. ¿Quién eres? Ella preguntó entrecerrando los ojos. No confiaba en él, pero tenía que seguirle el juego. El hombre se acercó mirando por encima de su hombro como si estuviera comprobando si había algún peligro. Yo soy quien puede ayudarte a derrotar a Caleb Thornton, dijo su voz tensa, pero necesito que me escuches con atención. Estás caminando hacia una guerra, y si no estás listo para ella no saldrás con vida. Su corazón dio un vuelco. Estoy listo, dijo su voz firme, pero por dentro la duda asintió. Ella realmente podrías hacer esto bien, dijo el hombre. Entonces comencemos porque Caleb Thornton no juega con ninguna regla, y tú tampoco deberías. Las palabras del hombre permanecieron en el aire como humo espeso con advertencia. Caleb Thornton no juega con cualquier regla, y tú tampoco deberías. El peso de esas palabras se hundió en su pecho mientras estaba parada en el frío estacionamiento. La oscuridad, tragando el espacio entre ellos. Los ojos del extraño eran agudos, escaneando el área como un halcón buscando peligro. Ella tuvo que decidir rápidamente. ¿Podía confiar en él o estaba caminando directo a otra trampa? Estabilizó su respiración obligándose a mirar más allá de la tensión. Kelton ya estaba plain dirty, no tenía el lujo de dudar ahora si este hombre realmente podía ayudarla a derrotarlo. Entonces no tenía más opción que correr el riesgo. ¿Cómo te llamas?, preguntó su voz firme. A pesar de la tormenta que rugía dentro de ella, se detuvo por un momento. Su mirada vaciló hacia las sombras que los rodeaban. No importa, dijo su voz baja, casi un susurro. Lo que importa es cuánto quieres ganar esta pelea. Sus ojos se entrecerraron. No estoy aquí para jugar, estoy aquí para recuperar lo que es mío. Le dio un leve asentimiento, su expresión indescriptiblemente buena, porque a Caleb Thorne no le importa quién salga herido en el proceso. Destruirá todo lo que ama. Sí. Significa conseguir lo que quiere. El corazón de la mujer se aceleró al pensar que ya había visto hasta dónde estaba dispuesto a llegar Caleb. La ventana rota, las amenazas, la llamada telefónica. Para él, esto no era solo una cuestión de negocios, era personal, y si no actuaba Sinin, podría perder todo por lo que había trabajado. Miró al hombre tratando de evaluar si podía confiar en él. Había algo en su comportamiento que le inquietaba, algo que sugería que tenía sus propias razones para involucrarse, pero no podía permitirse perder el tiempo en dudas. Necesitaba actuar, y necesitaba hacerlo rápido. Está bien, dijo con voz firme. ¿Cuál es el plan? El hombre miró a su alrededor de nuevo antes de acercarse, bajando aún más la voz. Caleb tiene mucha gente trabajando para él, pero hay uno que podría ser la clave para llegar a él. Su mano derecha, Richard Hayes, él es quien maneja el trabajo sucio de Caleb. Si puedes llegar a Richard, puedes llegar a Caleb, pero no será fácil. Hayes no confía en nadie y siempre está rodeado de guardaespaldas. Asimiló la información, su mente ya trabajando en las posibilidades. ¿Cómo llego a él? Sacudió la cabeza. No es algo a lo que puedas acercarte y exigir respuestas. Hayes siempre va un paso por delante. Necesitarás encontrar una manera de acercarte a él. Estar a solas con él y hacer que hable. La mujer asintió lentamente, uniendo todas las piezas. Había estado operando con información limitada, pero ahora tenía algo concreto en lo que basarse. Richard Hayes era la clave para acabar con Caleb Thorne. Si pudiera lograr que hablará, podría desentrañar todo, pero acercarse a alguien como Hayes no iba a ser fácil. Tendría que ser cuidadosa, inteligente y tal vez incluso un poco despiadada. El hombre parecía leer sus pensamientos. Hay una forma de entrar, dijo casi como si leyera su mente. Hayes frecuenta un club privado en las afueras de la ciudad. Es donde le gusta relajarse. Donde es más vulnerable. Si te presentas allí, tendrás tu oportunidad, pero no será seguro. Necesitarás estar preparada. No dudó. ¿Cuándo vamos ahora?, respondió girándose para guiar el camino hacia su auto. No tienes tiempo que perder. Cuanto más esperes, más peligro corres. La mujer lo siguió sin decir otra palabra. Condujeron en silencio por las calles tranquilas, el peso de su misión presionando su pecho. Pensó en Caleb, en Richard Hayes, en todo lo que estaba en juego. Ya no solo estaba luchando por el concesionario, estaba luchando por su vida, por su futuro, por todo. Había trabajado para construir el club al que se dirigían. Estaba escondido en una parte de la ciudad que la mayoría de la gente evita. Un edificio modesto con ventanas tintadas y un solo portero parado afuera. La mujer ya podía sentir la tensión aumentando en su pecho. Este no era un lugar para gente como ella, gente que juega según las reglas, pero si quería ganar tenía que salir de su zona de confort, tenía que estar lista para hacer lo que fuera necesario. El hombre del traje aparcó el coche en un callejón oscuro al otro lado de la calle, y ambos salieron. Él no dijo nada, solo le hizo un gesto para que lo siguiera. Mientras cruzaban la calle, el corazón de la mujer latía con fuerza en su pecho. No tenía idea de qué esperar una vez que entraran, pero sabía que no sería bueno. El portero ni siquiera parpadeó cuando se acercaron, simplemente abrió la puerta, dejándolos pasar con un asentimiento de cortina. Dentro la atmósfera estaba cargada de humo y luz de guarida. El club
Estaba lleno de hombres y mujeres bien vestidos, sus conversaciones eran bajas y silenciosas. La mujer escaneó la habitación rápidamente buscando cualquier señal de Richard Hayes. Él está en la parte de atrás. El hombre del traje murmuró en voz baja, pero tendrás que tener cuidado, este lugar está lleno de su gente, si haces un movimiento en falso, se acabará antes de que empiece. Asintió su mente aguda con concentración, ya no tenía miedo, ya no se abrieron paso a través del club, el hombre liderando el camino con tranquila confianza. El área de atrás estaba separada del piso principal por una cuerda de terciopelo, y mientras pasaban la mujer sintió las miradas de varios hombres sobre ella. Mantuvo la cabeza gacha tratando de evitar llamar la atención, y luego lo vio Richard Hayes Street, en una mesa en la esquina más alejada, rodeado por un par de guardaespaldas. Estaba hablando con alguien que parecía importante, pero estaba claro que Hayes era el que dirigía el espectáculo. Su presencia era imponente y la gente a su alrededor parecía respetarlo, incluso temerle. El pulso de la mujer se aceleró. Esto fue todo. Ella tuvo una oportunidad de acercarse a él para encontrar una manera de hacerlo hablar, pero mientras se acercaba algo inesperado sucedió. Un fuerte estruendo resonó a través del cristal del club, hecho añicos seguido de gritos. Ella se congeló instintivamente girándose para mirar en la dirección del ruido. La habitación estalló en caos. La gente se apresuraba a escapar, algunos derribando mesas en su prisa. Los guardaespaldas alrededor de Richard Hayes entraron en acción agarrando sus armas y dirigiéndose hacia la fuente del disturbio. En el caos, Richard Hayes se puso de pie. Su rostro era una máscara de irritación, pero en el momento en que le dio la espalda a la habitación, la mujer la vio abrirse. Se movió rápidamente agachándose debajo de una mesa y en segundos estaba a su lado. No tenía mucho tiempo, no podía permitirse perder un solo segundo. Extendió la mano agarrando el brazo de A. Sus ojos se entrecerraron y en ese momento todo se ralentizó. El ruido del club pareció desvanecerse y por primera vez en mucho tiempo sintió una sensación de claridad. No solo estaba luchando para su concesionaria, ya no estaba tratando solo de sobrevivir, iba a recuperar el control sin importar el costo. Necesito respuestas, dijo su voz firme, feroz, y me las vas a dar. Ai sonrió claramente divertido, pero había un destello de algo peligroso en sus ojos. ¿Crees que puedes asustarme?, dijo en voz baja. No tienes idea con quién estás tratando. Ella no soltó su brazo. Esto era todo, no había vuelta atrás. Ahora el caos a su alrededor continuaba, pero en ese momento se sintió como si el mundo se hubiera detenido. Todo lo que importaba era qué pasaría después. El caos del club se arremolinaba a su alrededor, pero la mujer no se dejó distraer. Su mano permaneció firmemente agarrada alrededor del brazo de Richard, y una sonrisa divertida se había desvanecido rápidamente en algo mucho más frío, más calculador. Sus ojos se clavaron en los de ella, y por un momento no hubo pretensión. Él sabía exactamente lo que ella buscaba, y sabía lo peligroso que podía ser. Estás cometiendo un error, dijo Ai en voz baja, sus palabras medidas y frías. Él miró alrededor de la habitación, claramente evaluando sus opciones, pero no hizo ningún movimiento. Todavía no. La mujer se mantuvo firme. El momento que había estado esperando ahora estaba a su alcance. No tenía idea de cuánto tiempo tenía antes de que el club estallara en más caos, o cuántos guardaespaldas más de A estaban en la habitación, pero no tenía tiempo que perder. No estoy aquí para hacer amigos, dijo, su voz firme. Necesito respuestas y me las vas a dar. Tú y Caleb Thorne, ¿qué está pasando realmente? Por una fracción de segundo, Ai vaciló, sus ojos penetrantes se entrecerraron mientras la evaluaba. Estaba claro que no pensaba que ella fuera solo otra amenaza. Había un destello de interés en su mirada, curiosidad, tal vez respeto, pero eso no significaba que fuera a facilitar las cosas. ¿Crees que puedes con él?, abajo preguntó con un dejo de risa en su voz. No tienes idea de lo profundo que llega esto. No es solo el concesionario, señorita, es más grande que eso. El agarre de la mujer se apretó. Dime qué, presionó negándose a dar marcha atrás. Cuéntamelo todo, o me aseguraré de que Caleb sepa que fuiste tú quien habló. Tu vida no valdrá mucho después de eso. Se rió suavemente, el sonido inquietante amenazándome. No te va a dar nada, pero te diré lo que piensas, que estás listo para jugar en las grandes ligas, pero ni siquiera sabes en qué juego estás. Por un breve momento su mirada se movió hacia un lado, su mandíbula se tensó. Ahora podía verle un leve destello de miedo en sus ojos. Tal vez no era tan intocable como le gustaba pensar. Está bien, dijo después de una larga pausa, te daré esto, pero debes saber que no te va a gustar. El ruido del club se desvaneció en el fondo cuando Hayes se inclinó más cerca. Habló en voz baja, su voz justo por encima de un susurro. Caleb Thornton no está detrás del concesionario solo. Ha estado construyendo un imperio pieza por pieza. No se trata solo de los autos o la propiedad de él, está controlando toda la ciudad, cada negocio, cada trato, cada cosa que pasa en esta ciudad, y si crees que puedes enfrentarte a él vas a necesitar más que solo un concesionario de autos. Necesitarás un brazo. El corazón de la mujer se aceleró, pero mantuvo su rostro neutral. Se estaba acercando, pero no era la respuesta limpia y simple que esperaba, porque había algo más, algo aún más oscuro acechando debajo de la superficie. ¿Por qué yo?, preguntó con voz firme. ¿Por qué Caleb me tiene en la mira en mi concesionario? Hayes tomó una respiración lenta y deliberada. Se suponía que eras un peón, dijo, su tono más frío ahora. Craig, él solo fue un fracaso como hombre de
Negocios fue una amenaza para los planes de Caleb, pero tú eres diferente, eres el comodín, él no esperaba, y ahora estás en su punto de mira, ella hará cualquier cosa para romperte, para tomar todo lo que has construido. Las palabras la golpearon como un golpe en el pecho, pero no se inmutó, ella ya lo había sospechado algo así, pero escucharlo confirmado lo hizo aún más real. Que él no solo estaba tratando de tomar su negocio,